La vida en Granada se había convertido en una serie de rutinas predecibles. Cada mañana, el sonido del despertador interrumpía el silencio de la casa. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar y las conversaciones superficiales con mi esposo, quien parecía más un compañero de vida que una pareja apasionada. 7 años de matrimonio habían dejado su huella, y la chispa que alguna vez nos unió se había desvanecido lentamente. El barrio del Albaicín, con sus calles empedradas y casas encaladas, me ofrecía un refugio en mis pensamientos. A menudo paseaba por allí, recordando los momentos felices de nuestro inicio juntos. Las risas compartidas y los sueños por cumplir parecían lejanos, como ecos distantes en mi memoria. La rutina se había apoderado de mí, y la falta de conexión emocional con mi esposo me dejaba un vacío difícil de llenar. Una tarde, mientras preparaba la cena para una reunión familiar, el timbre sonó. Era el sobrino de mi esposo, un joven de 25 años que había venido a ayudar con los preparativos. Su presencia era refrescante, su risa genuina contrastaba con la seriedad que a menudo dominaba mi hogar. Durante la fiesta nuestras miradas se cruzaron más de una vez. Había algo en su forma de mirarme que despertó una curiosidad olvidada. Recordé cómo me sentía al principio de mi relación, llena de emoción y esperanza. Ahora, esos sentimientos parecían tan lejanos como las montañas que rodean nuestra ciudad. La fiesta avanzó entre charlas triviales y risas forzadas. Sin embargo, cada vez que el sobrino se acercaba a mí, sentía una mezcla de intriga y confusión. Al caer la noche, mientras todos disfrutaban del vino y las tapas en la terraza, él se acercó a mí con un vaso en la mano. ¿Te gustaría dar un paseo por el Albaicín?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba escapar del bullicio familiar. Caminamos entre las calles estrechas y empedradas, donde las sombras danzaban bajo la luz tenue de las farolas. Hablamos sobre trivialidades al principio, música, películas y recuerdos familiares compartidos. Pero pronto nuestras conversaciones se tornaron más profundas. Él compartió anécdotas sobre su infancia y sus sueños para el futuro. Un momento particular quedó grabado en mi mente, cuando mencionó lo fácil que era perderse en Granada si no prestabas atención a tu camino. Miré hacia sus ojos oscuros y vi una intensidad que me sorprendió. En ese instante comprendí que había algo más entre nosotros que simple amistad. Cuando regresamos a casa esa noche sentí un cosquilleo inexplicable recorriendo mi cuerpo al despedirnos. Esa mirada intensa permaneció conmigo mucho después de haber cerrado la puerta tras él. Me pregunté si eso significaba algo o si solo era un espejismo creado por mis propias frustraciones. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del sobrino y lo que podría significar nuestra conexión inesperada. No debía sentirme así, era solo un juego peligroso en el que estaba empezando a participar sin quererlo. En los días siguientes, las reuniones familiares continuaron como siempre. Sin embargo, cada vez que veía al sobrino, una chispa encendía algo dentro de mí que había estado apagado durante años. A veces intercambiábamos miradas cómplices, otras veces compartíamos secretos sobre nuestras vidas cotidianas sin pensar en las consecuencias. La culpa comenzó a asomarse lentamente como una sombra molesta detrás de mis pensamientos agradables. Sabía que estaba traicionando a mi esposo al disfrutar tanto del tiempo con él, sin embargo, había algo liberador en esa conexión secreta. Una tarde soleada decidimos ir juntos a Plaza Nueva después de una reunión familiar para tomar algo fresco bajo los árboles frondosos. Mientras conversábamos sobre nuestros planes para el futuro, un tema delicado, él reveló un secreto personal. A veces siento que no encajo aquí, dijo con sinceridad. Su vulnerabilidad resonó profundamente en mí, nunca antes lo había visto así. En ese momento me di cuenta de lo fácil que era abrirse cuando alguien realmente escuchaba sin juzgarte. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas ocultas, el ambiente cambió repentinamente cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa del café. Fue solo un instante fugaz pero cargado de electricidad. Ambos nos quedamos paralizados por unos segundos antes de reír nerviosamente. Lo siento, murmuré mientras apartaba la mano rápidamente. No hay necesidad, respondió él con una sonrisa tímida pero desafiante en sus ojos oscuros.
Fue entonces cuando sucedió, nuestras miradas se encontraron nuevamente e impulsivamente nos inclinamos hacia adelante hasta que nuestros labios casi se tocaron antes de ser interrumpidos por el sonido del teléfono móvil vibrando sobre la mesa. Era un mensaje urgente de mi esposo preguntando dónde estaba. La realidad golpeó como un balde frío de agua helada. Volví a sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de promesas no dichas e incertidumbres emocionantes. El encuentro dejó una huella indeleble en mi mente. Sabía que no podía seguir así sin enfrentar lo inevitable. ¿Qué significaría todo esto? ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por esta nueva conexión? Mientras caminábamos juntos hacia casa esa noche bajo el manto estrellado del cielo granadino, sentí como mis decisiones comenzaban a pesarme cada vez más intensamente sobre los hombros. La semana siguiente las reuniones familiares se sucedieron con una regularidad inquietante. Cada encuentro se convertía en una danza entre la normalidad y el secreto que comenzaba a gestarse entre el sobrino de mi esposo y yo. En la cocina de casa, mientras preparábamos la cena para la familia, nuestras miradas se cruzaban con una complicidad que no podía ignorar. La risa de los niños resonaba en el fondo, pero en ese instante todo se desdibujaba. Un día, durante una de esas reuniones, el sobrino se acercó a mí mientras todos estaban distraídos. Con un tono bajo y misterioso me compartió un secreto: había estado escribiendo un libro sobre la historia de nuestra familia. Su voz era suave y su mirada intensa. Me sorprendió su pasión por algo tan íntimo. Me habló de cómo había encontrado cartas antiguas de mis abuelos en el desván y cómo esas historias lo habían inspirado a explorar su propia identidad. A medida que hablaba, la culpa me invadía. Pensar en mi esposo o en su confianza ciega hacia mí me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado. Pero había algo en la forma en que el sobrino me miraba que hacía que todo ese peso se desvaneciera por momentos. En un instante de descuido, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo libro sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi espalda. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias familiares y risas contenidas. La tensión entre nosotros crecía con cada palabra no dicha. Finalmente, cuando nos quedamos a solas en el jardín al caer la noche, algo cambió en el aire. La brisa suave traía consigo fragancias de jazmines y recuerdos lejanos. Nos besamos. Fue un roce ligero al principio, como si ambos temiésemos romper el hechizo que nos envolvía. Sin embargo, ese contacto encendió algo en mí, una chispa olvidada que había estado dormida durante años. El mundo exterior desapareció mientras nuestras almas parecían entrelazarse por un breve instante. De repente vibró mi teléfono en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi esposo preguntando dónde estaba. El momento se desvaneció como un sueño al despertar. La realidad regresó con fuerza y me empujó hacia atrás, lejos del borde del abismo donde había estado asomada. Miré al sobrino con aprehensión mientras él retrocedía también, consciente del peligro que representaba nuestra conexión. Debemos tener cuidado, murmuré sin saber si era más para mí misma o para él. Lo sé, respondió él con voz grave, sus ojos reflejando tanto deseo como preocupación. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades inquebrantables. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi teléfono, esperando algún mensaje que nunca llegó. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de encuentros familiares y momentos robados a solas con él. Cada vez que nos veíamos sentía como crecía una conexión más profunda entre nosotros. Hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y nuestras frustraciones silenciosas. En esos diálogos íntimos descubrí facetas del sobrino que nunca imaginé. Su sensibilidad contrastaba con su juventud. Sin embargo, cada momento compartido venía acompañado de una sombra. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Las repercusiones serían devastadoras para todos los involucrados, no solo para mí y él, sino también para mi esposo y toda nuestra familia. Un fin de semana decidimos asistir a una fiesta familiar en casa de unos primos lejanos. Era una celebración bulliciosa llena de música flamenca y tapas deliciosas. Al llegar allí sentí como las miradas curiosas se centraban en nosotros. Las familias siempre tienen esa habilidad especial para notar lo que no se dice. Mientras bailábamos juntos al ritmo vibrante del grupo musical local,
nuestra cercanía parecía atraer aún más atención. Era como si todo el mundo supiera lo que estaba ocurriendo entre nosotros sin necesidad de palabras explícitas. En medio del bullicio familiar encontré consuelo en su presencia. Era un refugio temporal ante la tormenta emocional que acechaba detrás de cada conversación superficial. Durante un receso musical nos alejamos a un rincón tranquilo del jardín iluminado por farolillos colgantes. Allí compartimos confidencias bajo las estrellas brillantes del cielo andaluz. Hablamos sobre nuestros anhelos. Él quería viajar por el mundo antes de establecerse definitivamente. Yo deseaba redescubrirme fuera del papel tradicional que había asumido durante tantos años. La noche avanzó y nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado. Cada palabra parecía acercarnos más a una verdad ineludible. Estábamos enganchados emocionalmente uno al otro más allá del deseo físico inicial. En medio de esa conexión creciente recordé repentinamente a mi esposo esperando por mí en casa. Su imagen interrumpió mis pensamientos como un eco lejano pero persistente. Aún así, esa noche fue diferente. Sentí cómo tomé la decisión inconsciente de sumergirme completamente en este nuevo capítulo sin pensar demasiado en las consecuencias futuras. Cuando regresé a casa después de esa fiesta llena de emociones encontradas, encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado con expresión pensativa. Sabía que algo no estaba bien pero no tenía idea del torbellino emocional que llevaba dentro. El silencio llenó nuestro hogar mientras intentábamos encontrar palabras adecuadas para hablar sobre lo ocurrido durante esos días recientes. Pero todo lo que salió fue trivialidades vacías e incomprensibles ante lo profundo del dilema interno al cual me enfrentaba ahora. La vida continuó como siempre hasta otro encuentro casual con el sobrino durante una reunión familiar posterior. Esta vez decidimos ser más cautelosos pero eso solo intensificó nuestra atracción mutua. Y así comenzamos a jugar peligrosamente con sentimientos ocultos tras sonrisas amables e interacciones cotidianas llenas de tensión reprimida. Cada día traía consigo nuevas oportunidades para profundizar nuestra relación secreta pero también aumentaba la ansiedad por ser descubiertos. Un ciclo interminable donde los momentos felices siempre eran seguidos por sombras amenazantes acechando desde las esquinas oscuras del alma humana misma. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro con el sobrino se cargaba de un significado que apenas lograba comprender. La rutina familiar seguía su curso, pero había un hilo invisible que nos unía, un secreto que pulsaba entre nosotros como un latido. Cada vez que cruzábamos miradas, el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. La tensión era palpable, y a menudo me sorprendía pensando en lo que podría ser si no existiera este velo de culpa que nos cubría. Una tarde, mientras preparábamos la cena en casa de mi esposo, él se encontraba en el salón viendo televisión. El sobrino llegó para ayudarme con los ingredientes. Mientras picábamos verduras, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. En ese instante la realidad se desdibujó y solo existíamos nosotros dos. Comenzamos a hablar de cosas triviales, pero entre nuestras palabras había un entendimiento más profundo. ¿Te gusta la música flamenca?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Sí, me encanta, respondí mientras pensaba en las noches de verano en la Plaza Nueva. A medida que la conversación fluía, las risas se hicieron más frecuentes y las miradas más intensas. Era como si las paredes de la cocina se estrecharan a nuestro alrededor, creando un espacio donde solo importábamos nosotros. La culpa seguía acechando en el fondo de mi mente, pero era difícil resistirse a ese momento compartido. Fue entonces cuando decidí dar un paso más allá. Nos acercamos lentamente y nuestros labios se encontraron en un momento robado. Fue fugaz pero intenso, una chispa que encendió algo dentro de mí. Sin embargo, antes de poder procesar lo sucedido, escuché el sonido del televisor apagándose. Mi esposo había decidido entrar a la cocina. El miedo invadió cada rincón de mi ser. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido descubiertos infraganti. Él sonrió nerviosamente mientras yo intentaba mantener la compostura. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al entrar. Sí, solo estamos preparando la cena, respondí con una voz que sonó menos convincente de lo que esperaba. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el sobrino. La conexión entre nosotros había crecido más allá de lo físico, había una complicidad emocional que no podía ignorar.
Pero cada bocado me sabía a traición y cada risa resonaba como una advertencia. Al día siguiente decidí salir a caminar por el Albaicín para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban bañadas por la luz del sol matutino y los aromas del pan recién horneado llenaban el aire. A pesar del bullicio del barrio, me sentía sola entre la multitud. La belleza del lugar contrastaba con el caos interno que experimentaba. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las conversaciones profundas que había tenido con el sobrino sobre sus sueños y aspiraciones. Sus palabras resonaban en mí como ecos lejanos de mis propias ambiciones olvidadas. Era refrescante hablar con alguien que veía el mundo desde una perspectiva diferente, alguien que no estaba atrapado por las expectativas familiares o los compromisos maritales. Al llegar a un mirador con vistas a la Alhambra, me detuve a contemplar su majestuosidad. El palacio reflejaba siglos de historia y amor perdido. Era difícil no pensar en cómo mis propias decisiones habían llevado a una vida monótona y predecible. La imagen del sobrino volvió a invadirme, su risa contagiosa y su mirada intensa me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente bajo la excusa de ayudar a preparar otra reunión familiar. La tensión estaba presente desde el primer momento. Sabíamos que estábamos jugando con fuego pero no podíamos evitarlo. Mientras organizábamos platos y cubiertos en la mesa del comedor, nuestras manos se rozaron nuevamente y esa chispa regresó como si nunca hubiera desaparecido. En medio de risas nerviosas y comentarios casuales sobre los invitados esperados, encontramos un pequeño rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por los demás miembros de la familia. Allí compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños olvidados. Cada palabra era como una pequeña revelación personal que nos acercaba más. A veces siento que estoy atrapado, confesó él mientras jugaba nerviosamente con sus dedos. No sé si quiero seguir este camino impuesto por mi familia. Su sinceridad resonó profundamente en mí. También yo sentía esa presión constante para mantener las apariencias ante todos los demás. A veces pienso lo mismo, respondí sin poder evitarlo. Hay tanto ruido afuera, es difícil escuchar lo que realmente queremos. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, esta vez había algo más allá del deseo físico, había vulnerabilidad compartida e intimidad emocional floreciendo entre nosotros como flores silvestres en medio del asfalto frío de nuestras vidas diarias. Fue entonces cuando nos acercamos nuevamente, esta vez no hubo dudas ni miedos paralizantes al respecto. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso robado lleno de promesas silenciosas e incertidumbres compartidas. Pero justo cuando comenzábamos a perderse uno en el otro, vi desde la esquina del ojo una figura familiar observándonos desde lejos. Era mi esposo. El corazón me dio un vuelco mientras me separaba bruscamente del sobrino. Todo lo construido hasta ese momento parecía desmoronarse ante mis ojos aterrorizados. El miedo inundó mis pensamientos mientras intentaba encontrar una justificación para lo ocurrido antes de ser confrontada por él. La mirada de mi esposo se clavó en mí con una intensidad que no podía ignorar. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de confusión y decepción. En ese instante el mundo se detuvo. El aire se volvió denso y cada sonido a nuestro alrededor se amplificó, el murmullo de la fiesta, las risas lejanas, el tintineo de copas. Todo parecía girar en torno a nosotros dos. ¿Qué estaba pasando aquí? Su voz, aunque baja, resonó como un trueno en mi mente. Intenté encontrar palabras que pudieran deshacer lo que acababa de ocurrir, pero la verdad era un monstruo que no podía ser domado. El sobrino retrocedió un paso, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. La distancia entre nosotros creció como un abismo. No es lo que parece, logré murmurar, sintiendo que cada palabra era un hilo más enredado en esta tela de araña que había comenzado a tejerse sin darme cuenta. Mi esposo frunció el ceño y su mirada pasó del sobrino a mí nuevamente. ¿No es lo que parece entonces que es? La incredulidad en su voz me atravesó como un cuchillo. En ese momento comprendí que cada día vivido en la rutina, había construido muros invisibles entre nosotros. Muros que ahora amenazaban con desplomarse ante la verdad. La fiesta continuó a nuestro alrededor, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de tiempo detenido. La música sonaba distante y las risas ajenas parecían burlonas.
Sabía que necesitaba salir de allí antes de que el peso del momento me aplastara por completo. Sin pensarlo 2 veces, tomé la mano del sobrino y lo arrastré hacia el jardín trasero donde la luz de la luna iluminaba suavemente los rostros angustiados. Necesitamos hablar, le dije con urgencia mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. Nos encontramos rodeados por el aroma fresco del jazmín y el sonido lejano del agua fluyendo en la fuente del patio. Esto no puede seguir así, susurré mientras miraba sus ojos, buscando respuestas tanto como él las buscaba en mí. Lo sé, respondió él con voz grave, su mirada fija en el suelo antes de elevarla hacia mí nuevamente. Pero no puedo dejarte ir. Sus palabras eran un eco de mis propios deseos reprimidos. En ese instante comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer beso robado. Lo que comenzó como una chispa había evolucionado hasta convertirse en un fuego difícil de controlar. Pero también sabía que este fuego podría consumirnos a ambos si no teníamos cuidado. Decidimos asistir juntos al festival local al día siguiente. Era una oportunidad para escapar momentáneamente del peso del secreto y disfrutar de lo que Granada tenía para ofrecer: luces brillantes, música vibrante y el bullicio familiar tan característico del lugar donde crecí. El festival se extendía por las calles empedradas del Albaicín. Los aromas a comida típica llenaban el aire mientras los grupos familiares reían y disfrutaban alrededor de las mesas decoradas con manteles coloridos. A medida que avanzábamos entre la multitud, sentí una mezcla extraña entre libertad y culpa. Era como si estuviéramos jugando a ser otra pareja ajena al mundo. Pasamos horas disfrutando del ambiente festivo. La música flamenca resonaba mientras nos movíamos al compás entre los asistentes. Cada risa compartida era un pequeño ladrillo más en nuestra conexión creciente, cada mirada furtiva encendía una chispa dentro de mí. Cuando llegó la noche y las luces comenzaron a parpadear sobre nosotros como estrellas caídas, decidimos alejarnos un poco más hacia un rincón apartado donde pudimos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Allí fue donde realmente nos conectamos por primera vez, compartimos sueños olvidados y anhelos ocultos bajo capas de rutina diaria. Pasamos la noche juntos bajo el manto estrellado, nuestras manos se encontraron con naturalidad mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades. Las palabras fluyeron como si siempre hubiéramos estado destinados a compartirlas. Fue liberador pero también aterrador, sabía que estábamos cruzando límites peligrosos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las calles vacías, decidimos regresar antes de ser vistos por alguien conocido o peor aún, por mi esposo. Sin embargo, al llegar al centro donde habíamos dejado nuestros coches estacionados, me encontré con una figura familiar. Un amigo cercano de mi esposo estaba conversando animadamente con otros conocidos justo frente al coche. El corazón me dio otro vuelco, mi mente corría tratando de buscar una salida rápida mientras el sobrino se mantenía cerca pero atento a mis movimientos nerviosos. ¿Qué hacemos?, preguntó él casi en un susurro mientras observábamos desde lejos cómo mi esposo reía despreocupadamente junto a su amigo. Debemos actuar natural, respondí mientras intentaba calmarme aunque sentía como la tensión crecía dentro mío como un volcán listo para erupcionar. A medida que nos acercábamos al grupo para despedirnos casualmente antes de irnos, noté como mi esposo me miraba con curiosidad y algo más profundo. Sospecha quizás o simplemente preocupación por mi estado anímico tras tantas horas fuera sin explicaciones claras. ¿Todo bien?, preguntó él cuando finalmente estuvo cerca suficiente para escucharme sobre el bullicio del festival aún resonante alrededor nuestro. Sí, solo disfrutando, respondí forzando una sonrisa mientras trataba desesperadamente de mantener mi voz firme ante su escrutinio penetrante. Los minutos parecieron eternos mientras intercambiábamos palabras triviales hasta finalmente despedirnos con promesas vagas sobre vernos pronto otra vez. Sin embargo, sabía perfectamente que nada sería igual después de aquella noche compartida con su sobrino ni después del encuentro casual con su amigo justo ahí mismo en medio del caos festivo. Mientras conducía hacia casa junto al sobrino, sentí como cada kilómetro recorría profundizando aún más mis dudas sobre todo lo vivido hasta ahora. ¿Qué camino tomaría? ¿Podría seguir adelante así sin enfrentar las repercusiones? La presión aumentaba dentro mío como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de posibilidades prohibidas. El camino hacia casa se tornó pesado, cada giro de la carretera parecía amplificar mis pensamientos.
La imagen del sobrino se entrelazaba con la rutina de mi vida. La risa de mi esposo resonaba en mi mente, un eco distante que ya no me llenaba. ¿Qué había cambiado? Las luces de Granada comenzaron a brillar en la distancia, pero su calidez no lograba disipar el frío que empezaba a sentir en el corazón. Al llegar a casa, la atmósfera habitual me recibió con su familiaridad abrumadora. Mi esposo estaba en el sofá, absorto en un partido de fútbol. Su mirada fija en la pantalla me hizo cuestionar si alguna vez había notado la distancia que se había creado entre nosotros. Mientras me sentaba junto a él, el silencio se volvió incómodo. Intenté sonreír, pero la expresión no llegó a mis ojos. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin apartar la vista de la televisión. Bien, respondí, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. La conversación siguió con trivialidades sobre el día y las obligaciones del hogar. Sin embargo, una parte de mí estaba ausente, atrapada en los recuerdos de aquella noche y el beso inesperado que habíamos compartido. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra persistente. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del sobrino y los momentos robados que habíamos compartido. La conexión que había surgido entre nosotros era intensa y aterradora al mismo tiempo. La idea de perderlo me llenaba de ansiedad, pero también lo contrario, el deseo de liberarme del peso del matrimonio que ya no me satisfacía. A medida que pasaban los días, las miradas furtivas durante las reuniones familiares se volvieron más frecuentes y cargadas de significado. Cada vez que veía al sobrino, sentía como mi corazón latía más rápido, era como si el aire se volviera denso entre nosotros. Pero también noté algo más, mi esposo comenzaba a sospechar que algo no iba bien. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, él me observó con detenimiento antes de preguntar: ¿te pasa algo? Te veo distraída últimamente. Las palabras quedaron atascadas en mi garganta, sabía que cualquier respuesta podría desatar una tormenta. Opté por evadirlo con una sonrisa forzada y un cambio rápido de tema. Sin embargo, su mirada insistente dejó claro que no estaba convencido. El siguiente encuentro con el sobrino fue en una cafetería del Albaicín, un lugar donde solíamos ir antes de sumergirnos en la rutina diaria. La atmósfera bohemia y relajada contrastaba con las tensiones acumuladas en mi vida personal. Nos encontramos sentados en una mesa apartada, el murmullo del lugar nos envolvía mientras nuestras manos se buscaban bajo la mesa. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz suave. No sé, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana hacia las calles empedradas llenas de historia. Todo esto es complicado. Lo sé, dijo él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Pero hay algo real entre nosotros. Las palabras resonaron dentro mío como un eco familiar, recordando lo vivido hasta ahora, risas compartidas, confidencias susurradas y ese beso robado que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo sabía que cada encuentro nos acercaba más al precipicio. De repente, un amigo de mi esposo entró por la puerta del café y su presencia rompió nuestra burbuja momentánea. El nerviosismo nos invadió instantáneamente, intercambiamos miradas rápidas antes de separarnos como si nada hubiera ocurrido. «Debo irme», dije apurada mientras me levantaba. «¿Nos veremos pronto?», preguntó el implorante. «No lo sé», respondí antes de salir corriendo del lugar sin mirar atrás. La tensión creció día tras día en mi hogar, cada conversación con mi esposo parecía estar teñida por un velo invisible que ambos ignorábamos deliberadamente. Las pequeñas cosas comenzaron a convertirse en grandes discusiones: quién debía hacer qué en casa o cómo organizar las visitas familiares. Un fin de semana decidimos visitar a unos amigos fuera de Granada para intentar desconectar un poco, sin embargo, esa escapada solo sirvió para aumentar mis dudas sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. En medio del bullicio social y las risas ajenas, una profunda tristeza se apoderó de mí al darme cuenta de lo lejos que estaba emocionalmente tanto del sobrino como de mi propio esposo. Una noche regresamos tarde tras una cena prolongada y yo me sentía agotada emocionalmente cuando vi al sobrino esperando frente a nuestra casa como si hubiera estado allí toda la noche. Su expresión era seria y cargada de preocupación cuando nos encontramos frente a frente bajo la tenue luz del portal.
No deberías estar aquí, le advertí mientras miraba alrededor para asegurarme de que nadie pudiera vernos. Lo sé, respondió él bajando la voz casi a un susurro, pero necesito hablar contigo. El corazón comenzó a latir desbocado ante su cercanía. Era difícil resistirse cuando todo dentro mío anhelaba esa conexión prohibida pero tan intensa al mismo tiempo. ¿De qué se trata?, pregunté nerviosa mientras mantenía una distancia prudente entre nosotros. Me preocupa lo que está pasando entre nosotros. Y también cómo te está afectando tu matrimonio. Las palabras salieron rápidamente como si estuviera liberándose finalmente del peso acumulado por semanas. Su sinceridad hizo eco dentro mío. ¿Realmente le importaba? Pero también sabía lo arriesgado que era abrirse así ante él cuando todo podía desmoronarse fácilmente si alguien llegara a enterarse. La conversación continuó fluyendo entre susurros hasta que finalmente decidimos despedirnos sin poder encontrar respuestas claras ni soluciones definitivas para nuestros dilemas personales. Mientras regresé adentro sintiendo como el frío nocturno aún permanecía dentro mío, comprendí algo importante: esta situación solo podía llevarme hacia consecuencias inesperadas e inevitables. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Granada, pero su luz no lograba calentar el frío que había invadido mi corazón. La conversación con mi esposo no había sido sencilla. Su mirada penetrante y sus preguntas directas me habían dejado en un estado de alerta constante. Sabía que la tensión entre nosotros estaba creciendo, y cada vez era más difícil ocultar lo que sentía por el sobrino. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en cómo manejar la situación. La rutina diaria parecía ahora un mero telón de fondo para mis pensamientos desbordados. El sonido del agua hirviendo y el aroma del café no lograban distraerme de la inminente confrontación. Mi esposo entró en la cocina, su expresión grave me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó con un tono que dejaba claro que no se refería a las tostadas. Su voz resonaba en mis oídos como un eco de mis propios temores. ¿Cómo podía explicarle lo que había estado sucediendo sin arruinarlo todo? Miré hacia la ventana, buscando una respuesta en las calles empedradas del Albaicín, donde los recuerdos de nuestra vida juntos parecían tan lejanos. No hay nada importante, respondí, aunque sabía que esa mentira era insostenible. El silencio se instaló entre nosotros como una sombra pesada. Mi mente divagaba entre los momentos compartidos y los nuevos sentimientos que me atormentaban. La imagen del sobrino apareció en mi mente, su sonrisa, su mirada intensa. Era una conexión que nunca había buscado, pero que ahora se sentía inevitable. La tarde llegó sin cambios significativos. En una reunión familiar programada para ese fin de semana, todos estarían presentes, mi esposo, el sobrino y yo. La idea de enfrentar esa situación me llenó de ansiedad. ¿Qué pasaría si alguien notaba la tensión entre nosotros? La culpa se apoderó de mí mientras preparaba la cena. Cada ingrediente parecía pesar más al recordar los instantes robados con él. Cuando llegó el día de la reunión, decidí vestirme con cuidado. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Quería parecer accesible sin ser provocativa. Al llegar a casa de mis suegros, el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, mi mente estaba centrada en cómo actuar frente al sobrino. Lo vi al otro lado del salón, conversando con otros familiares. Su risa resonaba como una melodía familiar, y al mismo tiempo extraña para mí. Quería acercarme a él, pero la incertidumbre me mantenía anclada en mi lugar. Durante la cena, las conversaciones fluyeron fácilmente entre los demás, pero yo apenas podía concentrarme en lo que se decía a mi alrededor. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si el mundo desapareciera por un instante. Era solo él y yo compartiendo un secreto inconfesable. Después de la cena, encontramos un momento a solas en el jardín trasero. Las luces tenues creaban sombras danzantes sobre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades, sin embargo, nuestras manos buscaban contacto involuntariamente. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente sintiendo cómo las palabras salían sin poder detenerlas. No quiero seguir escondiéndonos, respondió él con sinceridad. Pero también sé lo complicado que es todo esto. El aire se volvió denso al pronunciar esas palabras.
Sabía que nuestras decisiones tendrían repercusiones profundas y dolorosas para todos los involucrados. En ese instante crucial, escuchamos pasos acercándose, rápidamente nos alejamos uno del otro como si hubiéramos sido sorprendidos en un acto prohibido. El corazón me latía con fuerza mientras regresábamos al interior de la casa. Mi esposo nos observó desde lejos con una expresión desconcertante, algo en su mirada me hizo sentir vulnerable y expuesta ante él. En ese momento comprendí que las cosas nunca volverían a ser iguales después de esta noche. Más tarde esa misma noche recibí un mensaje inesperado del sobrino: necesitamos hablar. Las palabras resuenan en mi mente mientras intento dormir, cada vez más consciente del peligro en el que nos encontrábamos y las decisiones difíciles que debía tomar pronto. Los días siguientes pasaron lentos y pesados como si cada hora estuviera marcada por una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La presión aumentaba dentro de mí mientras lidiaba con las miradas inquisitivas de mi esposo cada vez que mencionábamos al sobrino o recordábamos momentos familiares juntos. Finalmente llegó el día decisivo, debíamos encontrarnos nuevamente a solas para discutir nuestro futuro y lo que significaría para ambos seguir adelante con esta relación clandestina o dar marcha atrás antes de causar más daño del ya infligido. Al llegar al lugar acordado, un pequeño café escondido en una calle tranquila, sentí una mezcla abrumadora de nerviosismo y emoción ante lo desconocido. El aroma del café recién hecho llenó mis sentidos mientras esperaba su llegada, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Cuando apareció frente a mí con esa sonrisa encantadora pero cargada de preocupación, comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Nos sentamos juntos al fondo del café, nuestras manos se encontraron sobre la mesa casi automáticamente como si fueran imanes atraídos por fuerzas invisibles. No puedo seguir así, dijo él finalmente. Necesito saber qué quieres realmente. ¿Podemos continuar? Esa pregunta pesaba sobre mí como una losa. Deseaba responderle sin titubear, pero sabía muy bien las implicaciones detrás de esas palabras sencillas. Arriesgarlo todo por algo incierto podría tener consecuencias irreversibles para todos los involucrados. La conversación avanzó entre silencios incómodos hasta llegar a un punto crítico donde sus ojos profundos buscaban respuestas sinceras dentro de mí misma. Entonces su voz cambió drásticamente cuando pronunció unas palabras inesperadas. Si no puedes decidirte hoy, tal vez deberíamos dejarlo todo atrás antes de lastimarnos aún más. Esa revelación me dejó sin aliento. Nunca pensé que llegaría a este punto tan pronto ni mucho menos bajo estas circunstancias tan tensas e inusuales. Mientras reflexionaba sobre sus palabras resolutivas y cómo podrían afectar nuestras vidas futuras, entendí finalmente cuánto estaba arriesgando por aferrarme a este amor prohibido. La celebración familiar se llevó a cabo en la casa de mis suegros, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos felices. Las luces colgantes brillaban con calidez, y el aroma del puchero llenaba el aire. A pesar de la atmósfera festiva, una sombra se cernía sobre mí. La tensión entre el sobrino y yo era palpable, como si todos los presentes pudieran sentirlo, pero nadie lo nombrara. El sobrino llegó con una sonrisa forzada, intentando encajar en la alegría del momento. Su mirada se cruzó con la mía y en un instante todo lo demás desapareció. Las risas de los niños jugando en el jardín y las conversaciones animadas de los adultos parecían distantes. En ese breve silencio compartido, recordé nuestras noches robadas y las promesas susurradas entre susurros. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para brindar, me senté junto a él. La conversación giraba en torno a anécdotas pasadas y planes futuros. Intenté participar con entusiasmo, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa me devoraba por dentro, cada broma sobre el matrimonio y la familia resonaba como un eco doloroso. ¿Cómo va todo?, me preguntó él en un murmullo apenas audible entre las risas. Como siempre, respondí sin poder ocultar mi desánimo. La celebración continuó, pero mi atención se desvió hacia su mano que buscaba la mía bajo la mesa. Un roce sutil que encendió una chispa prohibida. En ese momento comprendí que el secreto que compartíamos no podía mantenerse oculto por mucho tiempo. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Mientras los platos vacíos se apilaban y las copas se llenaban nuevamente, una vieja amiga apareció en la puerta. Su llegada fue inesperada,
hacía años que no la veía. Se acercó a mí con su energía contagiosa y comenzó a hablar sobre su vida en otro país. «Qué sorpresa verte aquí, ¿cómo has estado?», preguntó ella con alegría. «Bien, intentando sobrevivir», respondí con una sonrisa forzada. Pero ella notó algo más profundo detrás de mis palabras. «Te veo diferente», dijo mientras me miraba fijamente a los ojos. «Hay algo que no estás diciendo». Su comentario hizo eco en mi interior, intensificando mi angustia. Desvié la mirada hacia el sobrino, quien parecía tan perdido como yo en ese momento. La tensión crecía entre nosotros mientras intentábamos actuar naturalmente ante los demás. A medida que avanzaba la noche el ambiente se tornó más festivo, las risas resonaban cada vez más fuerte y las copas se levantaban en brindis interminables. Sin embargo, yo solo podía pensar en cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por un hilo frágil y peligroso. Fue entonces cuando él tomó mi mano bajo la mesa nuevamente, esta vez con más firmeza. La conexión era innegable e intensa, un recordatorio constante de lo que estábamos arriesgando. Un instante después nuestros ojos se encontraron otra vez y su expresión era seria. «No podemos seguir así», me susurró mientras su rostro mostraba preocupación genuina. «No sé qué hacer», respondí sintiendo como mis palabras eran insuficientes para expresar mi dilema interno. La conversación fue interrumpida por los gritos alegres de los niños que corrían hacia nosotros para mostrar sus dibujos hechos a mano para los abuelos. La familia parecía ajena a nuestra lucha interna, todos estaban atrapados en su propia burbuja de felicidad. Sin embargo, cuando finalmente nos quedamos solos en un rincón del jardín durante un breve respiro del bullicio familiar, él tomó aire antes de hablarme nuevamente. «Hay algo más que necesito decirte». El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía que podía cambiarlo todo entre nosotros. Pero antes de que pudiera responder o preguntar qué significaba eso realmente para nosotros dos, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Era mi esposo regresando del interior con una sonrisa despreocupada y un vaso lleno de vino tinto en la mano. «¿Qué hacen aquí solitarios? Vengan, es hora del baile», exclamó mientras nos miraba sin sospechar nada. La risa nerviosa estalló entre nosotros dos mientras volvíamos al grupo familiar tratando de ocultar nuestra inquietud interna tras sonrisas forzadas y gestos despreocupados. Pero dentro de mí había una tormenta desatada, sabía que esto no podría durar para siempre. A medida que avanzaba la noche y las copas seguían brindándose por momentos felices falsos, sentí como todo lo construido comenzaba a tambalearse bajo el peso del secreto compartido entre el sobrino y yo. En cada abrazo familiar había una sombra acechante recordándome lo frágil que era nuestra situación. Finalmente llegó el momento del baile tradicional granadino. Todos formaron un círculo mientras comenzaban a moverse al ritmo del tamborilero local. El ambiente festivo contrastaba fuertemente con mis pensamientos oscuros sobre lo inevitable. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras danzábamos juntos, mi esposo sonriendo felizmente, sentí como el sobrino me miraba desde el borde del círculo con una mezcla de anhelo y desesperación reflejada en sus ojos oscuros. En ese instante comprendí que no podría mantener esta fachada por mucho tiempo más sin sufrir consecuencias devastadoras para todos involucrados. La música seguía sonando alegremente mientras mi corazón latía desbocado ante la realidad inminente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué pasaría si todas estas sonrisas se desvanecieran al enfrentarse a la verdad? El final de esa celebración quedó marcado por una sensación ominosa cuando vi cómo mi amiga observaba desde lejos. Algo le decía que había más debajo de esa superficie brillante donde todos bailábamos alegremente rodeados de luces festivas. El momento culminante llegó cuando ella se acercó lentamente hacia mí justo al final del baile. «Necesito hablar contigo, es urgente». Sus palabras resonaron como un campanazo dentro de mí, sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche llena de sombras escondidas tras risas fingidas. La conversación con mi amiga en la celebración se tornó densa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Me llevó a un rincón apartado, donde las risas y la música se desvanecían lentamente. «No puedo quedarme callada», dijo su voz temblando apenas. «He visto cómo te miran. No es solo amistad». Las palabras me golpearon con fuerza. La verdad que había estado ocultando empezaba a salir a la luz, y yo me sentía atrapada.
¿Qué quieres decir?, respondí, intentando mantener la compostura. Ella me miró fijamente como si pudiera ver a través de las capas de mi vida que había construido para protegerme. No te estoy acusando, pero esto no puede continuar así. Tu matrimonio no es lo que parece. Su mirada era intensa, había preocupación y algo más profundo. Mientras hablábamos, recordé las noches en las que el sobrino de mi esposo había estado presente en nuestra casa. Las conversaciones suaves y los momentos robados llenos de risas compartidas parecían ahora un eco distante de lo que realmente estaba sucediendo. La culpa se apoderaba de mí, pero también una chispa de emoción que no podía ignorar. La fiesta terminó y volví a casa con mi esposo, quien notó mi silencio. ¿Te encuentras bien?, preguntó mientras estacionaba el coche en nuestra entrada. Asentí sin poder articular una respuesta clara. La tensión entre nosotros era palpable, él merecía más que mis evasivas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el mensaje del sobrino llegó inesperadamente: «¿Podemos hablar?». Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la necesidad de verlo era inminente, pero sabía que cada encuentro estaba cargado de riesgos. A la mañana siguiente decidí dar un paseo por el Albaicín para despejar mi mente. Las calles empedradas parecían susurrar historias antiguas, cada rincón evocaba recuerdos familiares y tradiciones pasadas. Mientras caminaba, me encontré pensando en lo que realmente deseaba: conexión genuina o seguridad familiar. El encuentro con el sobrino fue breve pero intenso. Nos encontramos en un café escondido donde nadie nos conocía. «No puedo seguir así», confesó él mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. «Esto nos está consumiendo». Su sinceridad me atravesó como un rayo, lo mismo sentía yo. «¿Y qué propones?», pregunté con un nudo en la garganta. La idea de perderlo era abrumadora, pero también lo era seguir viviendo esta doble vida. Él tomó aire profundamente antes de responder: «Podríamos alejarnos un tiempo, sería lo mejor para ambos». La decisión parecía imposible, su propuesta resonaba en mis pensamientos mientras regresaba a casa esa tarde. Mi esposo estaba sentado en la sala leyendo el periódico cuando entré por la puerta principal. «¿Todo bien?», inquirió sin levantar la vista. Sí, respondí automáticamente, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta como piedras pesadas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de momentos tensos y encuentros furtivos con el sobrino. Cada vez que nos veíamos, sentía que nos adentrábamos más en un abismo del cual no podría escapar fácilmente. Una parte de mí anhelaba esa conexión profunda que había encontrado con él, otra parte luchaba contra la culpa y la responsabilidad hacia mi esposo. Una noche decidí hablar con él sobre ir a terapia juntos para intentar salvar nuestro matrimonio después de todo lo vivido hasta ese momento. La idea parecía lógica y necesaria. Necesitábamos abordar los problemas subyacentes antes de tomar decisiones drásticas. Cuando le propuse esto, su reacción fue inesperada. «Creo que deberíamos intentarlo», dijo mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes del barrio granadino. Los días pasaron lentamente mientras esperaba su respuesta sobre la terapia. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el sobrino y cómo su ausencia comenzaba a pesarme más cada día. Finalmente llegó el día del encuentro programado con mi esposo para discutir nuestra situación matrimonial y sus implicaciones emocionales profundas. «Me gustaría saber qué piensas sobre nosotros», empecé nerviosa antes de que él pudiera formular alguna pregunta concreta sobre nuestras vidas juntos hasta ese momento. Él respiró hondo antes de contestar: «Siento que hemos perdido algo fundamental entre nosotros». Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. Sabía exactamente a qué se refería. Al mismo tiempo, un mensaje del sobrino iluminó mi teléfono: «No puedo seguir viéndote si esto va a continuar así». Mis manos temblaban al leerlo, su decisión me dejó sin aliento y llena de incertidumbre sobre lo que vendría después. En medio del diálogo tenso con mi esposo, una sensación abrumadora comenzó a invadir mis pensamientos: ¿qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? ¿Podría encontrar realmente la felicidad? Pero antes incluso de poder reflexionar sobre esas preguntas profundas e inquietantes, escuché el timbre sonar insistentemente desde fuera. «Voy a abrir»,
dije casi automáticamente mientras caminaba hacia la puerta principal sintiendo como cada paso resonaba en mis entrañas como si presagiara algo inminente e inevitable. Al abrirla encontré a mi amiga esperándome con una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, hay algo muy importante. El mundo pareció detenerse por un instante mientras sus ojos buscaban los míos. Sabía que este momento podría cambiarlo todo nuevamente y no podía evitar sentir cómo mis decisiones anteriores comenzaban a desmoronarse ante mí como castillos construidos sobre arenas movedizas.